En este video voy a tratar diferentes herramientas necesarias para la resolución de circuitos amplificadores sintonizados de pequeña señal. Esta presentación fue creada por el ingeniero Pablo Pérez, que fue todos estos años jefe de trabajos prácticos de la cátedra hasta su reciente jubilación. Pablo nos dejó muchos aportes muy valiosos en todos estos años de trabajo y este es simplemente un pequeño ejemplo de ello. Bueno, vamos a empezar hablando del decibel, que es la unidad que vamos a usar para el manejo de estos circuitos para poder relacionar eh, las potencias que se obtienen en cada punto de las diferentes etapas. Recordemos que vamos a tratar circuitos que están compuestos por cadenas de circuitos amplificadores y que están interconectados entre sí por etapas que adaptan cada etapa previa a la siguiente. Entonces tenemos etapas que tienen pérdidas y otras etapas que tienen ganancia, formando una cadena y debemos poder obtener los diferentes valores de potencia en cada punto de esa cadena. Para eso es muy útil el del decibel, porque nos permite sumar y restar valores para llegar a los valores necesarios en cada punto. Además, como está definido el decibel con el factor de 10 cuando se utiliza con potencia y el factor de 20 cuando se utiliza en contención, nos permite que lo podamos usar indistintamente, eh, como dijimos, contención y potencia. Eh, como el decibel es una unidad relativa, siempre necesitamos un valor relacionado a otro, podemos transformarlo en una unidad absoluta cuando la referenciamos a un valor normalizado. Ese es el caso del dBm, que relaciona una potencia dada con una potencia de 1 miliwatt. Ahora acá vemos un ejemplo donde vemos que para una potencia de medio watt podemos obtener el valor en dBm que está dado por 27 dBm. Ahora, una caída de 3 dB representaría 24 dBm, es decir, restamos a los 27 dBm 3 dB, tenemos el nuevo valor de 24 dBm y como podemos ver, si calculamos la potencia, es la mitad que la que teníamos en la expresión anterior. Es decir, cuando reducimos 3 dB la potencia, estamos diciendo que la reducimos a la mitad. Hablemos 3 dB en potencia o en tensión, siempre va a ser la mitad de potencia. Lo mismo que si duplicamos 3 dB, si sumamos 3 dB de potencia, estamos duplicando la potencia. Eso es lo que vemos acá, que además, como decimos que en potencia duplicamos, en tensión se multiplica por raíz de 2. O si reducimos 3 dB, que en potencia estamos obteniendo la mitad, en tensión estamos obteniendo eh, la tensión original sobre raíz de 2. Como vemos, en potencia tenemos un factor de 2 y en tensión un factor de raíz de 2, pero en dB estamos hablando siempre de 3 dB. Esa es una de las ventajas del uso del decibel.
Ahora vamos a ver como ejemplo para introducirnos en los circuitos sintonizados. Primero partimos de un amplificador emisor, con una etapa emisor común, con su resistencia a colector. La ganancia va a ser menos que MRC, ¿no? Ahora, y va a ser constante en todo, idealmente en todas las frecuencias. Ahora, si yo en colector, en lugar de poner una resistencia, pongo un circuito sintonizado, un tanque, la ganancia de tensión va a ser menos que M eh, por la impedancia en colector. Al ser un circuito sintonizado, va a tener baja impedancia, baja frecuencia. En resonancia va a tener idealmente una impedancia infinita a su frecuencia de resonancia, y luego va a bajar otra vez la impedancia, y la ganancia de tensión entonces, o la tensión de salida, va a seguir esa forma, obteniendo idealmente una tensión infinita a la salida a la frecuencia de resonancia. Ahora eso no es real, no hay un tanque ideal, no existe, sino que siempre va a haber una resistencia en paralelo que, si no hay una resistencia física eh, que pueda hacer, por ejemplo, o que pueda hacer la resistencia de la siguiente etapa, al menos va a ser la resistencia que presenta el bobinado, que al ser un bobinado de alambre va a tener una resistencia que se representa como una resistencia en serie, que la podemos transformar en su resistencia paralela. Entonces, en la realidad, aunque tengamos el circuito tanque eh, a la salida y no presente otro componente más en este circuito en el colector del emisor común, siempre vamos a tener una resistencia. Entonces, en ese caso, podemos ver que en realidad se va a dar una forma similar de concrecimiento de la impedancia hacia la frecuencia central, pero en la frecuencia central, cuando están resonando el inductor y el capacitor, no vamos a tener en colector la resistencia eh, del tanque, que en principio sería la resistencia eh, que presenta el bobinado del inductor. Entonces, podemos decir que tenemos una tensión de salida máxima a la frecuencia de resonancia, y suponiendo que estamos trabajando en banda estrecha, como vimos en la teoría, podemos suponer un ancho de banda simétrico con las dos frecuencias de corte de 3 dB hacia las frecuencias bajas y hacia las frecuencias altas, que nos van a determinar un ancho de banda. Ahora, ese ancho de banda nos va a determinar el factor de mérito de nuestro circuito sintonizado, que va a estar dado por la frecuencia central dividido el ancho de banda. Recordemos que el factor de mérito siempre eh, está dado por la relación entre la potencia eh, reactiva sobre la potencia activa de un circuito. Pero en este caso tenemos otra forma de definirlo en relación a la frecuencia y el ancho de banda que obtenemos, a la frecuencia central y el ancho de banda. Eh, en este caso, en este ejemplo, tenemos con esta frecuencia central de 27 MHz y un ancho de banda de 150 kHz, un alto Q de 180. Ahora vamos a ver cómo se representan los dispositivos
activos que vamos a utilizar en los amplificadores sintonizados. Como ya no estamos trabajando en baja frecuencia, sí en pequeña señal, pero no en baja frecuencia, los dispositivos van a ser caracterizados por los fabricantes por su parámetro sí. Hay que tener en cuenta que estos parámetros sí van a estar dados por el fabricante a una frecuencia de trabajo y con una tensión de alimentación del circuito integrado que estemos tratando. Entonces, los diferentes parámetros van a ser dados en forma de tabla, como les dije, para esa tensión de alimentación del circuito y la frecuencia de trabajo a la que se desea usar. Normalmente esa frecuencia de trabajo es, por ejemplo, la CFI utilizada para, por ejemplo, FM comercial, que es de 10,7 MHz, entonces el fabricante indica los parámetros sí para esa frecuencia. Si nosotros quisiéramos diseñar un circuito que está en otra frecuencia eh, que esta que nos muestra el fabricante en tablas, también nos aporta gráficos de los parámetros en función de la frecuencia para que lo podamos utilizar en nuestro diseño particular. Entonces, teniendo los parámetros del dispositivo, son los que vamos a usar para el cálculo de eh, nuestro circuito. Bueno, vamos a seguir repasando conceptos que ya sabemos, pero que como los vamos a utilizar en este caso, los refrescamos. En este caso, en circuitos sintonizados, como fundamentalmente en las primeras etapas de los circuitos, estamos trabajando con muy baja potencia, muy bajos niveles de señal. No vamos a trabajar con máxima transferencia de tensión como normalmente lo hacemos en, en los circuitos eh, de, de baja señal o circuitos de baja frecuencia, donde buscamos tener la resistencia del generador lo más baja posible y que toda la tensión sea entregada a la carga, sino que además de que tenemos baja potencia, en el caso del circuito sintonizado trabajamos con líneas eh, de transmisión o componentes que tienen su impedancia característica que no podemos reducir. eh, entonces, lo que vamos a tratar de lograr es la máxima transferencia de potencia, es decir, el máximo producto tensión corriente, no la máxima tensión. Entonces, para lograr eso tenemos que ver en qué condiciones se da la máxima transferencia de potencia, es decir, la máxima transferencia producto tensión corriente. Y como ya saben, de acuerdo al teorema de máxima transferencia, eso se da cuando la resistencia del generador es igual a la resistencia de la carga. Y la potencia transferida eh, es, está dada por esta expresión. Y esta es, a su vez se define como la máxima potencia disponible en un generador. Es decir, sabiendo la resistencia del generador, que puede ser, por ejemplo, la impedancia característica de una línea, podemos saber, eh, sabiendo su tensión, cuál es la potencia máxima que nos podrá entregar en caso de estar adaptado. Nunca va a ser mayor que eso, ¿sí? Menor si no hay adaptación de la carga. Bueno, teníamos nuestro generador y nuestra carga.
Normalmente lo que nos entrega el generador no tiene la suficiente potencia que nosotros necesitamos en ciertas etapas. Por lo tanto, tenemos que agregar amplificadores. Bueno, agregamos un dispositivo activo que lo caracterizamos con los parámetros que ya vimos, los parámetros sí. Ahora, los parámetros sí de entrada y salida los podemos separar en admitancia y susceptancia, que las vamos a necesitar para nuestro cálculo. Recordemos que cuando trabajemos con circuitos sintonizados, una vez que calculamos bien los filtros, en este caso de la entrada y de la salida, vamos a considerar que el circuito está resonando en cada caso, por lo que solo en la frecuencia central vamos a considerar que tenemos eh, impedancias resistivas, ya que eh, la, la parte reactiva será eh, compensada entre el inductor y el capacitor que estará resonando. Entonces vamos a definir, para poder trabajar fácilmente con estos circuitos, un parámetro que es el MAC, que es la ganancia máxima disponible, que la vamos a definir como la ganancia que vamos a poder obtener del dispositivo activo cuando éste está adaptado a la entrada y a la salida. Y esta es la expresión del MAC, que es el módulo eh, de la transadmitancia directa al cuadrado sobre 4 veces la conductancia en la entrada por la conductancia en la salida. Esto nos define la máxima ganancia que podrá tener el dispositivo. Nunca podrá tener una ganancia mayor que esta. Y esta se hará si está adaptado, como decía, a la entrada y a la salida. Si una de las dos circuitos de entrada o salida no tiene adaptación, obviamente vamos a tener una ganancia menor. Pero para independizarnos de la adaptación o desadaptación de los circuitos, siempre el dispositivo lo vamos a tratar como un dispositivo adaptado. Y las pérdidas que tengamos en los tanques los vamos a expresar como parámetros separados, como ya vamos a ver, que van a ser las pérdidas en la etapa de entrada, en este caso, y en la etapa de salida. Entonces, de esa manera, solo necesitamos saber este parámetro MAC en el amplificador. Ahora, como tenemos casos en los que la conductancia de salida es muy grande, es decir, es muy chica, puede tender a cero, lo que nos daría que una MAC infinita, que no es real. En esos casos eh, vamos a necesitar usar esta expresión de la ganancia, eh, donde consideramos la resistencia a carga, ya que en ese caso sí toda la tensión va a ser transferida a la carga debido al valor alto de la impedancia de salida eh, del amplificador, y en ese caso, como les decía, vamos a usar esta expresión. Ahora bien, eh, nosotros colocamos los tanques que nos determinarán el ancho de banda del circuito, centrado siempre en nuestra frecuencia de trabajo.
pero es muy posible que la resistencia del generador no esté adaptado a la resistencia que nos presenta el dispositivo en la entrada y lo mismo en la salida, que no esté adaptado el dispositivo a nuestra resistencia de carga. Entonces necesitamos adaptar. Para adaptar, como se vio ya en la teoría, necesitamos utilizar transformadores que pueden ser capacitivos o inductivos. En este caso mostramos un ejemplo con adaptadores capacitivos. Eh, Trabajando en banda estrecha y siempre suponiendo que en la frecuencia de operación la corriente a través de los capacitores será mucho mayor que la que tenemos, la que se deriva hacia la derivación de cada transformador. Podemos suponer que hay una relación directa entre las relaciones de tensiones, en este caso de los capacitores, y eso, como vimos en teoría, nos permite tener una relación proporcional eh, entre la resistencia que queremos transformar, que en este caso sería, por ejemplo, que la G11 se vea de un valor igual a RG en extremos de la bobina para que de esa manera quede adaptado el generador a el circuito que ve el generador hacia la bobina. Eh, Eso mediante el cálculo del transformador capacitivo lo podemos lograr obteniendo adaptación en este circuito. Lo mismo haríamos en la salida. Necesitaríamos mostrarle. eh, Ahora vamos a ver. Esto es lo que les explicaba. Esta resistencia la queremos ver con un valor igual a RG para que el circuito quede adaptado. Entonces, de acuerdo a la relación de transformación que logremos con los capacitores, lo vamos a poder ajustar el valor eh, que vemos de resistencia en bornes del inductor. Lo mismo a la salida. Eh, bueno, les quiero adelantar que la resistencia del generador más esta resistencia que, que es la G11 transformada que tenemos acá, más la resistencia de pérdida de la bobina, nos va a determinar el ancho de banda. Si quisiéramos, además de adaptar, ajustar el ancho de banda, necesitaríamos hacer una segunda transformación, que la podríamos lograr, por ejemplo, con el inductor. Lo que quiero decir es que nunca vamos a poder lograr con un transformador capacitivo ajustar adaptación y ancho de banda. Vamos a poder definir con un transformador eh, o ancho de banda o, eh, o adaptación. Y si queremos lograr la adaptación y el ancho de banda que nosotros seleccionemos en un tanque, tenemos que usar dos transformadores. Podría ser uno capacitivo y uno inductivo. Con el trabajo de estos circuitos se van a ir dando cuenta de estas cosas, pero lo voy adelantando. Entonces, la manera de trabajar esto es un método. Como les decía, vamos a trabajar con el MAC en el circuito, en el componente activo, en el dispositivo activo, y todas las pérdidas las vamos a llevar a el tanque de entrada y al de salida. Esas pérdidas incluyen las pérdidas por desadaptación, es decir, cuando la resistencia del generador no sea igual a la G11, va a haber, no, nos va a introducir una pérdida, y la, el otro factor que nos genera pérdida es la resistencia del bobinado, que es una resistencia que representamos como una resistencia seria que
Como estamos trabajando en paralelo, con componentes en paralelo, la vamos a transformar en una resistencia paralelo que se va a sumar en bornes de la bobina. Va a ser una resistencia agregada más que, bueno, nos va a representar la pérdida del inductor. Lo mismo va a pasar a la salida. Como ven, ya ahora al tener transformaciones, dispositivos donde tenemos ganancias, sería muy complicado trabajar con tensiones y trabajar con teoría de circuitos clásica. Por eso es muy importante trabajar con este método basado en trabajo con ganancias y en decibeles que nos aporta eh, que podamos sumar y restar valores para ir obteniendo eh, las diferentes potencias en las diferentes etapas. Pensemos que acá estamos hablando de solo una etapa. Una cadena puede tener muchas etapas con componentes activos interconectados a través de diferentes tanques o filtros. ¿M? Y acá podemos ver un ejemplo. Acá tenemos un circuito de radio, un receptor de radio. Acá vemos propiamente la etapa del receptor. Y acá vamos a ir viendo las diferentes etapas que tenemos en el receptor. Como vemos, esto proviene desde la antena. Tenemos en estos blindajes tenemos los componentes activos. Como vemos, tenemos un primer componente activo, pasa a través de un filtro, un segundo componente activo, que es la señal del oscilador local. Tenemos el mezclador con otro componente activo. Acá vemos que tenemos tanques con estos inductores variables. Y ya en esta etapa podemos ver filtros cerámicos. Seguimos en la cadena de ingreso del receptor con la señal de FI y vemos que pasamos otra etapa con filtros cerámicos. Normalmente, como los filtros cerámicos no tienen una respuesta simétrica, se colocan dos enfrentados para eh, compensar la simetría que tiene cada uno de ellos y en principio se obtendría una respuesta simétrica eh, colocando uno de manera inversa con el otro. Como les decía, podemos ver el blindaje que tienen los circuitos activos, los circuitos sintonizados interetapas. Acá tenemos filtro de cristal y llegamos a la etapa del detector de audio. Es decir, tenemos una cadena que nos va aportando ganancias, nos va filtrando la señal de entrada al ancho de banda de trabajo que requerimos y llegamos con el nivel adecuado y el ancho de banda adecuado al detector de audio, trabajando en 10,7 MHz, que es un valor de frecuencia intermedia estándar. Esto sería una representación de lo que vimos con las diferentes etapas de amplificación, donde tenemos ganancia de potencia y entre las etapas tenemos diferentes tanques o filtros y también podemos tener filtros cerámicos o a cristal que normalmente son circuitos pasivos que tienen pérdida. Entonces, nuestro trabajo consistirá en ir calculando las diferentes pérdidas y ganancias para obtener a partir de una potencia, por ejemplo, de entrada, la potencia de salida que queremos lograr. Entonces,
las ganancias en veces normalmente serán mayor que uno y las pérdidas menores que uno. Y en DB las ganancias serán positivas y las pérdidas serán negativas. Bueno, tenemos que considerar, como decíamos, vamos a considerar siempre las etapas amplificadoras con su mag. Todas las pérdidas las vamos a considerar en las etapas intermedias, que vamos a tener, como bien les dije, las pérdidas del inductor y las pérdidas por desadaptación, no adaptación, desadaptación de los filtros. Vamos a tener pérdidas cuando estén desadaptados. Si estuvieran adaptados, eh, las pérdidas serían nulas. Tendríamos solo las pérdidas del inductor, en el caso de un tanque. Entonces, las pérdidas de desadaptación más las pérdidas del inductor, del tanque, serían, están dadas por esta expresión. Ahora, los circuitos, los filtros cerámicos van a ser tratados de una manera especial, no como un tanque, ya que son circuitos que se comportan de una manera especial. El fabricante nos va a dar un valor de pérdida de inserción que deberemos considerar, pero además, para colocar un filtro, vamos a tener que lograr que ese filtro vea en su entrada una resistencia dada que nos informa el fabricante. Es muy normal que esa resistencia sea de 330 ohms, es decir, el filtro debe ver 330 ohms a la entrada y debe ver 330 ohms a la salida. Y a la vez eh, la etapa previa debe estar adaptada y la etapa posterior también debe estar adaptada, viendo cada una la resistencia para lograr esa adaptación. Eso se logra con un arreglo de 4 resistencias, que a veces son necesarias las 4, a veces no. Eso de acuerdo a esas 4 resistencias que queremos ver desde las etapas y desde el filtro. Entonces, una vez que con los valores de esas 4 resistencias logramos eh, adaptar, vamos a calcular la pérdida que esa adaptación nos produjo. Esa adaptación es necesaria, no es una adaptación para lograr la mejor transferencia de potencia, sino para que funcione el filtro. El fabricante nos dice que si no adaptamos de esa manera que cada uno vea lo que el filtro vea, la resistencia a la entrada y a la salida del fabricante nos pide, no nos asegura su correcto funcionamiento. Pero eh, la colocación de todas esas resistencias nos produce pérdida. Estamos agregando resistencia y evidentemente eso produce pérdida. Entonces, en definitiva, el filtro va a tener una pérdida total que va a estar dada por la, la pérdida por adaptación, que es la que nos producen todas esas resistencias que agregamos, más la pérdida de inserción que nos informa el fabricante. De esa manera vamos a definir la pérdida de inserción total de un filtro. Ahora podemos calcular cuál será la ganancia de toda la etapa. Es decir, vamos a sumar ganancias y vamos a restar eh, las pérdidas. Es decir, la pérdida de este tanque se va a restar, vamos a sumar luego la ganancia de esta etapa, vamos a restar la pérdida de inserción de este filtro cerámico, pero y agregando a la pérdida de inserción, como decíamos, las pérdidas por adaptación, por la colocación de todas esas resistencias necesarias para que el filtro funcione. La ganancia de la siguiente etapa la vamos a sumar, vamos a restar la pérdida del próximo tanque y la ganancia de la última etapa la vamos a sumar. Es decir, tenemos una secuencia de sumas y restas de
en dB, que nos va a determinar la ganancia total de esta cadena de radiofrecuencia. Entonces, bueno, yo esto lo adelanté cuando hablamos de decibeles, pero los decibeles los usamos porque nos simplifican los cálculos. Estamos hablando de sumas y restas simplemente. Y que podemos obtener, podremos hacer, si necesitamos aumentar la potencia final, podemos decir, por ejemplo, que cambiamos el dispositivo activo para aumentar la ganancia de potencia en una etapa y de esa manera llegar con la potencia que necesitamos a la salida fácilmente. Bueno, extendiéndonos, ya hablamos de los circuitos sintonizados, pero extendiéndonos vamos a tener toda la cadena de un circuito de radiofrecuencia, incluye cables, incluye el medio, incluye las antenas. Entonces, lo que queremos mostrar con esto es que toda la cadena completa de un circuito de radio, desde el transmisor, la antena de transmisión, el, el transmisor, el cable, la antena de transmisión, el medio, la antena receptora, el cable del receptor, eh, y ya el receptor, tenemos una cadena completa que la podemos manejar su ganancia para obtener la potencia en cada punto de toda esa cadena a través de dB. Entonces, en el caso de los cables, se, se trata en dB por metro o cada 100 metros, por ejemplo. Entonces eso nos facilita que también que cada tanta longitud de cable consideramos un valor de dB y de esa manera sumamos, en este caso, restaríamos las pérdidas que nos determina determinada longitud de cable. Lo mismo en la antena con lo que se conoce como dBi, que es la ganancia de antena, sumaríamos esos dBi eh, en la cadena, bueno, y así cada elemento de una cadena de radiofrecuencia. En el caso del cable, si tenemos cada 100 metros, podemos obtener cuántos dB tenemos si tenemos un cable de determinada longitud. Eso lo podemos obtener de los fabricantes del cable. Como vemos, como es lógico, cuanto mayor es la frecuencia de trabajo, un cable tiene mayor pérdida en dB. Bueno, y acá está lo que le explicaba de los filtros cerámicos. El fabricante nos dice cuál es la frecuencia de trabajo. Es decir, nosotros no podemos ajustar un filtro a lo que deseamos. Tenemos que comprar el filtro adecuado a la frecuencia de trabajo que vamos a utilizar. Entonces el fabricante nos entrega cuál es la frecuencia de trabajo, el ancho de banda de 3 dB y nos determina cuál es la pérdida de inserción, que es la que vamos a utilizar en el cálculo, y nos indica este parámetro importante que es la resistencia que tiene que ver en la entrada y en la salida del filtro. Y con este valor vamos a hacer el arreglo de resistencia de adaptación del filtro. Luego vamos a tener, como les decía, que considerar esa pérdida por adaptación que nos van a incorporar el uso de todo ese arreglo de resistencia. Bueno, habiendo explicado todas estas herramientas que van a usar en los problemas de resolución de circuitos sintonizados de pequeña señal, eh, espero que le sirva para la resolución de los problemas y del trabajo de evaluación. Gracias.